Muy buenos días. Ahora viene esta parte del culto que es muy especial porque tenemos el privilegio de escuchar lo que el Señor prepara, en este caso por medio mío, que bueno, soy un instrumento del Señor que ha estado estos días meditando sobre la serie de temas que estamos tratando como iglesia en esta última etapa, que es Romanos. Y para comenzar nuestra meditación quisiera que pudiéramos ver un vídeo que nos va a ser útil para ver cómo el Señor trabaja en base a lo que vamos a meditar. ¿Podemos ver el vídeo? La estrella de aquella tarde, sin embargo, fue nuestro Señor Jesucristo. Él recibió nuestro reconocimiento como nuestro mejor amigo y también como nuestro gran Dios. Os dejo con Juan Luis Guerra. Él nos va a explicar por qué no necesita ya pastillas para dormir. Bueno, pero ahora quiero hablar un poquito del testimonio de Jesús en mi vida. Y ahí fue que, aunque la música me dio muchas cosas, no me había dado muchas riquezas, mucha fama, mucha gloria del hombre, pues mi corazón estaba muy vacío. Y nada que hacía me llenaba, ¿no? Recuerdo muy bien que había algo que yo apreciaba mucho y que todos los artistas apreciamos muchísimo, y es el premio Grammy. El Grammy es el Oscar, es lo que más una persona puede ganar. Y yo dije, bueno, yo quiero un Grammy. Y hice un álbum que merecía un Grammy, modestia aparte. Se llamaba Bachata Rosa. Dije yo, bueno, ahora, si no me lo gano aquí, no me lo voy a ganar nunca. Y realmente Dios permitió que me ganara el Grammy para que yo me diera cuenta que ahí no estaba la felicidad. Y realmente había ese vacío en mi corazón, aún con el Grammy, aún con las riquezas, aún con la fama y aún con la gloria que el mundo nos puede dar. Entonces, un día, dos personas, muy valientes por cierto, y llenas del Espíritu Santo, entraron en mi casa y me dijeron, Juan Luis, nosotros tenemos aquí la paz que tú siempre has estado buscando y es gratis, no tienes que hacer nada para conseguirlo. Y yo dije, bueno, si es así, yo quiero de eso, porque yo necesito mi tranquilidad. En ese tiempo, pues, recuerdo que bebía muchas pastillas para dormir porque no podía dormir. Tenía que vivir viniendo pastillas para la ansiedad porque las iras y todo por lo que estaba sucediendo, pues me hacían tomarla. Y me dijo, bueno, el Señor Jesús te va a dar la paz que tú tanto quieres. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y dejar que Él entre. Entonces le dije que sí, que yo quería probar, de eso. Hicimos una oración muy sencilla y simple y llanamente yo dije, sí Señor, te acepto como Señor y Salvador. Perdona mis pecados porque en realidad somos pecadores. Y lléname de tu Espíritu Santo. Y inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Eso fue todo lo que hice. Y el Señor tocó mi corazón de una forma increíble y me dio una paz que yo no podía explicar realmente, que ni la poesía, ni la música, ni los años que estuve en Berkeley, nada. Yo no podía decir qué estaba pasando. Pero sí les aseguro que Él lo hizo. Y esta canción se llama Testimonio. Y es realmente... Gracias. Sí, echando mano de la hemeroteca me encontré este documento muy interesante y creo que tiene que ver con lo que hablaba Miguel al presentar, ¿no?, esta mañana el encuentro. Quizás viniste también un poco como estaba Juan Luis, ¿no?, que en medio de una época dorada, allí en la cresta de la ola, ganando un Grammy, ganando miles de dólares por ser el mejor cantante latino de la época, y sin embargo, sin poder dormir, tomando pastillas, con una depresión galopante, como él decía, hasta que, bueno, el Señor
se mostró su vida por medio de dos valientes, dice, ¿no? Que fueron a hablarle, a darle testimonio de Cristo, de Jesús el Señor. Y ahora vamos a tener un pequeño preámbulo. Nuestro tema hoy es Jesús el Señor, en base a Romanos capítulo 10. Pero quería tener un pequeño preámbulo de Génesis capítulo 3. ¿Por qué? Porque creo que cada día nos tenemos que recordar del Génesis. El Señor quiere que cada día recordemos que Él nos creó, que Él hizo todo perfecto, pero que también nos puso allí como la guinda del pastel de la creación, y sin embargo, cuando tuvimos que dar un poco una respuesta, ¿no?, a nuestro Dios, fallamos, le dimos la espalda y entonces todo se decayó. La actitud de la humanidad fue no seguir los pasos que Dios quería que siguiéramos. O sea, está bien, ¿no? La Escritura habla de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, pero básicamente fue un momento en que nosotros dimos la espalda a nuestro Creador. A partir de allí el Señor, ¿cómo reacciona? Creo que si tú eres padre, ¿cómo reaccionarías cuando le das a tu hijo instrucciones y tu hijo no te responde, ¿no? Entonces, ese enojo que tiene el Señor, pensemos cómo nos ponemos nosotros cuando tu hijo no te hace caso. Nos ponemos como una moto, ¿verdad que sí? Entonces pensemos en la magnitud y en la persona de nuestro Dios, la ira de Dios que quedó allí servida, ¿no? Y entonces nos dice Génesis en el verso 3:9 que no obstante esta situación, el Señor no se quedó allí pasivo, sino que fue a buscarlos, a Adán y a Eva. Y entonces esta pregunta que creo que continúa resonando todavía allí como un eco en el universo, ¿no? Dicen que todavía el universo que se expande tiene como un eco y eso, pero yo creo que el eco es más esta pregunta: ¿dónde estás? Pregunta que era dirigida a Adán y a Eva, pero creo que es una pregunta muy válida para ti y para mí, dado el tema que ahora tenemos que tratar con Romanos. Vamos a tratar el tema de la salvación a través de Jesús el Señor. Pero la pregunta es válida: ¿dónde estás? Y quizás si viniste por primera vez esta mañana, esta pregunta es para ti como lo fue para mí hace varios años, que el Señor me ha demostrado que nos busca, y esto es un poco también una de las pistas que nos deja la meditación de hoy. El Señor nos está buscando, nos busca cada día y pregunta: ¿dónde estás? Y si tú ya has aceptado a Cristo, lo mismo la pregunta es válida: ¿dónde estás? ¿A qué punto estás? Y entonces, bueno, ahora vamos a ir un poquito a ver nuestro bosquejo de hoy, habiendo pensado en esta pregunta de Génesis, y vamos a leer lo que nos dice Romanos capítulo 10. Porque bueno, la serie, la verdad que es bastante buena. La semana pasada ya varias ideas de las que comentó Manuel nos introducen, porque va a ser como un refuerzo a todo lo que estuvo diciéndonos Manuel la semana pasada, y ahora vamos a ir a reforzar estos conceptos que Pablo escribe a los romanos, y dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra,
en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anunciaban las buenas nuevas. Hasta aquí leemos hoy y continuamos a meditar. Y la primera idea que quería que también enfrentemos como meditación es el hecho de que existen las paradojas. Las paradojas son unas situaciones donde se nos dan, por ejemplo, dos hechos que son perfectamente ciertos, aunque a veces pueden parecer ilógicos. Y así se dio con una paradoja que es muy famosa en la historia de la ciencia, que es la luz. Y entonces, durante muchos años, filósofos y científicos estaban discutiendo sobre el tema de la naturaleza de la luz. Unos alegaban que la luz se comporta como una onda, y también había otros que alegaban que la luz se comporta como partículas. El debate dividió a los científicos más brillantes del mundo en dos bandos opuestos, hasta que un día, en 1905, un hombre que todavía era desconocido, publicó una teoría sobre que la luz es tanto ondas como partículas. Su teoría parecía que no tenía sentido, pero todos los cálculos que había hecho respondían a todas las objeciones y no había ninguna duda que era una paradoja. Su teoría estaba desafiando todas las leyes de la física tal como las habían defendido Newton y otros grandes pensadores. Pero lo que estaba pasando es que él estaba proponiendo algo realmente revolucionario, una naturaleza dual de la luz, lo cual parecía imposible, pero con todos los cálculos y demostraciones que hizo, llevó a este científico a ganar un Nobel, que es Einstein. Y en teología también tenemos paradojas. Ya un poco la anticipaba la semana pasada Manuel en su predicación, porque, como decimos, son situaciones donde se presentan dos factores que son muy ciertos, pero parecen ilógicos, que no tienen sentido. Es lo que nos está planteando la meditación del capítulo 9 y 10 de Romanos, porque por un lado nos plantea la elección soberana de Dios, de un pueblo que Él va haciendo a través de la historia, versus el libre albedrío que tiene la humanidad para responder al llamado de Dios. Y así, por ejemplo, a través de la historia vemos que los hipercalvinistas del siglo XVIII decían que si había que evangelizar no se podía porque era una forma de influir en la soberana predestinación de Dios. Y por lo tanto, por ejemplo, el joven William Carey, que es considerado uno de los padres de las misiones modernas, en un cierto momento hay una anécdota que él dice: es necesario que vayamos a llevar el evangelio a otros países, y algunos líderes de la época lo mandaron a callar y a sentarse, diciéndole que cuando Dios quisiera, él mismo, si quería convertir a la gente, se ocuparía de ello, que él solamente era un joven presuntuoso, que él solamente tenía que sentarse y nada más. Y en el otro extremo tenemos a los maestros del libre albedrío, que nos dicen que la salvación está solamente en las manos de cada persona. O sea que tú y yo tenemos en nuestras manos la salvación. Manos que pueden aferrarse al Señor, pero que también en un cierto momento se pueden cansar, se pueden aflojar, y entonces tú te puedes separar del Señor.
Y entonces tu salvación, por tu incredulidad, se puede perder. Un día le preguntan a un teólogo muy importante de Norteamérica, que se llama Packer, y le dicen, ¿cómo se pueden conciliar estos dos puntos? Y me parece muy interesante el enfoque de este teólogo, porque dice, la verdad que yo no lo haría, porque son dos hechos que no tienen por qué ser excluyentes, sino que tanto uno como el otro son razonables. Por lo tanto, tenemos una paradoja como la que planteaba Einstein de la luz. Y como Manuel nos explicaba la semana pasada en el capítulo 9 de Romanos, Pablo ha confirmado que la salvación es una obra de Dios, que Él elige a unos y ha endurecido a otros, como Faraón, explicaba Manuel. Y eligió a Abraham de en medio de todo un pueblo de caldeos. Después de defender la absoluta soberanía del Señor, Pablo sigue sosteniendo su perfecta justicia, nos muestra la misericordia de Dios y defiende la equidad de Yahvé. Y vuelve magistralmente su atención a la responsabilidad del ser humano. Entonces, al unir los capítulos 9 y 10, como estamos diciendo, nos damos cuenta que tenemos una moneda con dos caras: la soberana elección de Dios y la responsabilidad de cada uno de nosotros a responder a su llamada. Y sí, Dios por un lado rechaza al pueblo rebelde, como nos decía Manuel, y por otro lado nosotros podemos amar a nuestro Dios porque Él primero ha dado el paso de amarnos a nosotros. Y en este capítulo 10, Pablo nos va a plantear la verdad en 3 puntos. Primero nos va a decir que el Evangelio está disponible, por lo tanto los que escuchan son responsables, versos 8 a 10. El Evangelio es universal, por lo tanto nadie está excluido de la salvación, de 11 a 15. El Evangelio es simple, por lo tanto los que escuchan son responsables. Vuelta otra vez a la responsabilidad, versos 16 a 20. Y en versos de 1 a 4, vamos a nuestro punto: los judíos no obtienen la justicia por falta de la fe en Cristo. Vemos que Pablo continúa su desarrollo explicando todo lo que ha hecho el Señor Yahvé, y me lío con esto. Lejos de condenar a sus compatriotas, me ha hecho mella en el corazón, como decía Dani en la oración, esta actitud de Pablo por su pueblo, por su familia, sus amigos, que él, lejos de querer condenarlos, sufre por ellos. Quizá recuerda a todos sus compañeros, aquellos que estudiaban con él, bajo la tutela de Gamaliel, que no han aceptado al Mesías, sino que están allí ensimismados, tratando de perseguir su propia justicia, suponiendo que esto agradaría al Señor. Y creo que también Pablo, como él por experiencia propia, se recordaba de la inutilidad de un celo de estas características, un celo sincero que lo llevó a él inclusive a perseguir al pueblo de Dios, pero sin un conocimiento acertado. Los amigos de Pablo, como decimos, no habían comprendido el carácter de Yahvé, ni tampoco habían comprendido la manera en cómo agradar a Yahvé. Pero por otro lado también es importante que recordemos que Pablo ha conocido a Timoteo, un hombre también de ascendencia judía, un hombre que, a pesar de tener un papá griego, madre y abuela eran de cultura judía y habían transmitido los valores del Antiguo Testamento en Timoteo. Y lo impresionante es que Timoteo, a diferencia de todos los otros amigos de Pablo, sí había visto a Cristo a través de toda la presentación del Antiguo Testamento, que es
lo que está diciendo aquí Pablo, que el Antiguo Testamento tenía como objetivo presentar al Mesías. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué los amigos de escuela de teología de Pablo no habían entendido lo que Timoteo tenía tan claro? ¿Es que los padres no estaban enseñando las mismas cosas a sus hijos? Y bueno, nuestro desarrollo nos sigue abriendo la mente, y entonces vemos en versos 3 y 4 la respuesta de qué es lo que está pasando. Y aquí dice Pablo en el verso 3 y 4, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Entonces vemos que ellos se han desviado en su pensamiento. Y aquí introduzco un concepto que creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta, que es este. Es una palabra un poco rara. Ayer le pedí a Manuel que me enseñara a pronunciarla. Es upotasó. Upotasó es del griego, que significa sumisión, rendición. Y entonces, ¿qué ha pasado? El pueblo de Israel no ha entendido que el Antiguo Testamento le estaba presentando al Mesías y que lo único que tenía que hacer era reconocerlo y rendirse ante Él, someterse ante Él. Lo único que tenían que hacer era recibir ese regalo, que era la justicia de Dios, la justicia del Señor, que se había encarnado. Y creo que sí, estamos viendo que es un error que ellos cometieron, pero he puesto un signo de advertencia, porque es una advertencia también para nosotros en el Nuevo Testamento y a fecha de hoy. Porque muchas iglesias, y no soy un juez, pero sí creo que es importante que tomemos la advertencia, muchas iglesias caen en el mismo error actualmente, concentrándose solamente en, quizás puede ser a veces por la ignorancia, ¿no?, en la Escritura, que se concentran solamente en obra social pura y dura. Que bueno, que sí, que es verdad, que tenemos que ayudar, que tenemos que recoger alimentos, que eso nosotros somos muy buenos también, doy gracias a Dios, eso lo hacemos. Que buscamos la paz para el mundo, que oramos por el mundo. Pero ¿qué pasa? También, en segundo lugar, el problema es que las iglesias se pueden poner un poco tercas y poco a poco ir centrándose solamente en una actividad y en sí mismas. Y de esta forma, como está pasando lo que vemos que ha sucedido a los amigos de Pablo, se cae solamente en una religión de tradiciones y se deja de escuchar lo que el Señor realmente nos quiere decir a través de la Escritura. Y el problema es que cuando una iglesia cae en esta dinámica, es difícil que pueda desprenderse de ese molde de costumbres en la cual se cae. Comienza a servirse a sí misma y comienza a caer como en una dinámica de la pescadilla que se muerde la cola. Y especialmente el factor determinante para esto es que no se reconoce y no se rinde ante Jesús, el Mesías. La ley de Moisés nunca propuso que se convirtiera, que fuera el medio para convertirse en la justicia que necesitamos para llegar a Dios. Por el contrario, como decimos, y refuerzo este concepto, el Antiguo Testamento tenía por objetivo presentar a Jesús, al Mesías. No era algo que ellos tenían que hacer como una religión, que fue al final en lo que se transformó, y ellos querían hacer solamente esas prácticas y ganar su propia justicia y sentirse bien interiormente y con Dios. Mal, error. La ley, como expresión de la fe, es realmente que veamos a Jesús, que le aceptemos,
y por medio de Jesús nosotros podemos tener una entrada directa al trono celestial. A partir del verso 5, Pablo aclara otra vez el papel de la ley en el plan de Dios, quien reveló, sí, a través de Moisés como una expresión de su carácter. La ley es una expresión del carácter del Señor. Y lo hizo un poco para confrontar a la humanidad diciéndole, aquí tienes esta norma, es como yo soy, tendrías que cumplirla al pie de la letra para escapar de la ira, que yo estoy airado, ¿no? Pero era solo una teoría, porque ¿quién puede cumplir la ley del Antiguo Testamento? Ni ellos, ni yo, ni nadie. Ninguno está capacitado para cumplir todos esos pasos que planteaba el Antiguo Testamento, y mucho menos los herederos de Adán y Eva, como estamos meditando en nuestro preámbulo, ¿no? La única solución, como estamos viendo, es clamar con humildad. ¿Quién puede ser librado? Y entonces ahí de nuevo volvemos a este punto. Jesús se convierte en el punto central del Antiguo Testamento para los que depositamos nuestra fe en Él. Jesús alcanzó y cumplió todas las demandas del Antiguo Testamento, guardó toda la ley en manera perfecta. Jesús cumplió la intención que tenía la ley y lo hizo para agradar al Padre en obediencia. Jesús consumó el propósito de la ley porque cumplió todas sus demandas, ejecutó el pacto en sí mismo. Él mismo fue la ofrenda que presentó ante el Padre, y eso lo hizo merecedor de todos los méritos que le hacen el Señor. Por eso Pedro también en su gran discurso de Hechos 2:36 puede proclamar, ¿no? Y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Verso 6 en adelante nos habla ya de que todos los gentiles podemos obtener la justicia a través de Cristo. Y es que la única respuesta a estas verdades puede ser, como íbamos diciendo antes, no una rendición humilde. La perfección planteada por el Antiguo Testamento no es una expectativa razonable. En cambio, la rendición sí, porque nosotros podemos ceder nuestra voluntad ante el reinado, ante el dominio del Señor Jesucristo. Y Pablo está diciendo aquí, no se espera que subas al cielo para hacer que Cristo baje, porque Cristo ya bajó. Tampoco se espera que vayas allí abajo al Seol para que el Señor vuelva, sino que Cristo ya nos ha dado todo. Y el Señor, Pablo aquí está poniendo de nuevo, ¿no? Un pasaje del Deuteronomio que el Señor se los da previamente a entrar a la tierra prometida. Es un pasaje donde el Señor plantea dos situaciones: o eliges el bien y todas las bendiciones, o eliges el mal y todas las maldiciones. 2000 años más adelante de este momento de la historia, el Señor Jesús vuelve a poner al pueblo de Israel en la misma situación. O aceptan a Cristo por gracia para ser salvados, o bien tienen la culpa por rechazar al Señor Jesús. Aún más, a través del testimonio de Pablo, Israel es confrontado de nuevo con una declaración muy similar a la del Deuteronomio. Y entonces por eso Pablo escribe en el verso 9: si confiesas que Jesús es el Señor y crees que Dios le resucitó de la muerte, serás salvado. ¿Te has rendido a Jesús? ¿Te has rendido a Jesús? En el griego, la palabra Señor se decía Kurios o Kyrios, ¿verdad, mano?
y también se usaba en referencia al emperador de Roma. La idea que implicaba Curios era la máxima autoridad del imperio. Y cuando Pablo está diciendo aquí, si confiesas que Jesús es el Curios, quiere decir que ellos tenían que confesar que Jesús es la máxima autoridad de su vida. En el contexto del Imperio Romano, el emperador era considerado como un dios. Era un poco la misma situación que tienen ahora los norcoreanos, que orábamos el viernes por este tema. Entonces, quien confesaba esto realmente se exponía a una denuncia de ser enviado a condena a muerte por deslealtad al emperador. Por lo tanto, la frase Jesús es el Señor era un desafío, como decimos, directamente al imperio y a la figura de su emperador, que se le rendía culto como a un dios. Y el imperio romano esperaba que todos sus súbditos confesaran Kaiser Curios. César es la máxima autoridad. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo escribe esto a los romanos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, les estaba diciendo que ellos serían salvos si se atrevían a confesar con su boca que el único Señor, el único emperador de sus vidas, era Jesús y no el César. Quédate con esta clave que es muy importante. Entender que Jesús es el Señor es la clave de la salvación. Y lo que tenemos que hacer es, como venimos anticipando, rendirnos ante su autoridad. Él ya es el Señor. Lo único que tenemos que hacer nosotros es ceder en nuestra voluntad, esa voluntad que nos lleva permanentemente a buscar nuestra autorrealización, el hacer lo que nosotros queremos. Eso tiene que cambiar, aceptando a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Y entonces, en la práctica, ¿qué significa esto? Pues de vuelta al upotazo, ¿no? Se me pierde. Rendición. Ceder la voluntad y el control al Señor Jesús. Entender que Él es el objetivo principal de la Escritura y que todo lo que está aquí es su palabra, y por lo tanto cedemos ante toda su palabra y sus valores para que formen parte de nuestra conciencia y eso guíe nuestros pasos. Y entonces, cuando la Escritura nos ordena a amarnos mutuamente, que podamos hacerlo porque hemos aceptado y nos rendimos ante Jesús. Cuando el Señor nos dice, ama a tu Dios sobre todas las cosas, que podamos hacerlo porque estamos rendidos ante Jesús. Cuando el Señor nos dice a través de la Escritura que tenemos que llevar el fruto del Espíritu, tenemos que hacerlo, porque es lo que implica la rendición ante el Señor. Y aquí Pablo dice que esto nos da la salvación. ¿Qué significa esta doctrina de la salvación cristiana? ¿Qué quiere decir? ¿La salvación de qué? ¿De qué está hablando? Y volvemos de nuevo a la introducción, que hablábamos de la ira de Dios que está allí servida para todos aquellos que se mantienen un poco como con una escopeta, ¿no? Apuntándole directamente a la cara a Dios. Esa es la actitud que tenemos nosotros normalmente y naturalmente, aunque el mundo posmoderno nos quiere hacer entender que no, que somos ya lo máximo, ¿no? Y sin embargo, estamos a este punto, que estamos como con un arma apuntándole permanentemente a Dios en nuestras actitudes. Y entonces, esta declaración de aceptar a Jesús como el Señor nos da la salvación de esa ira que está preparada para todos aquellos que se rebelan en contra de Dios. Rendirse entonces es que le abrazamos a Él, nos aferramos a su persona
y vamos introduciendo, internalizando los valores de Jesús en nuestra vida, que cambia las fundaciones de nuestra naturaleza vieja y se va transformando en una nueva criatura en Cristo el Señor. Algunos dicen que este mensaje que estamos comentando, que estamos explicando, es una verdad un poco loca, una fe simple, simplona, y no pueden aceptar este mensaje. Pero esto está escrito en la Biblia, un documento que tiene una autoridad indiscutible y actualmente está disponible en más de 550 idiomas en el Antiguo y Nuevo Testamento, en más de 1300 idiomas el Nuevo Testamento, un mensaje que ha sido preservado a lo largo de los siglos por la fidelidad del mismo Señor Jesús, de los apóstoles que se tomaron el trabajo de ir enseñando a otros el Evangelio, de tantos otros mártires que fueron creyendo poco a poco. Cuando vemos la estadística es impresionante cómo de estos 12 va creciendo hasta que se convierte el emperador Constantino, que ya son unos 1,5 millones casi de creyentes, y entonces eso ya empieza, y a fecha de hoy todos los que somos, ¿no? Y como digo, algunos dicen que este es un mensaje de fe simple, simplón, pero es un mensaje genuino, respaldado por la Escritura, como decimos, que no ha sido fácil de traerlo hasta fecha de hoy intacto, y ha costado la sangre de miles de mártires que dieron testimonio a través de la humillación, la tortura y la muerte. Ha sido algo también que no fue fácil para los reformadores de mantenerlo y de rescatarlo de la Iglesia de Roma, que se perdió en cierto momento de la historia. Y no es fácil tampoco para muchos hombres y mujeres que se dedican a llevarlo a otros países, a otros planetas donde no conocen de este mensaje del Señor Jesús. Y esto está disponible para todos. Está disponible para ti que has venido hoy por primera vez. Está disponible para que todos nosotros, los que ya hemos comenzado, sigamos profundizando las riquezas del Evangelio. Y vamos a nuestro punto de la necesidad de predicar sobre este mensaje. Y las 4 preguntas que nos ha dejado Pablo aquí a partir del verso 14 son 4 preguntas que hacen sinergia entre ellas y nos explican cómo es que pueden entender las personas este mensaje. Porque ha dicho, ¿no?, antes de las 4 preguntas, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es una promesa maravillosa. Pero claro, dice, ¿cómo van a ser salvados si no saben? El primer requisito es que crean. ¿En qué? Si no saben en qué es lo que van a creer. Y no pueden creer si no oyen. Y no pueden oír si no está la gente que proclama el mensaje. Si tú y yo no hablamos de estas verdades a nuestros amigos, a nuestros familiares, a las personas que el Señor te pone, porque el Señor nos pone en situaciones que tenemos que hablar. Y dice también que no se puede hacer ninguna proclamación a no ser que sean enviados, como ahora yo estoy volviendo a retomar este punto, ¿no? La Iglesia envía también, el Señor envía a gente para que hablen a los demás de Cristo, ¿no? Y es muy interesante cómo es tan importante el testimonio personal. Y vuelvo tu mente a lo que veíamos en el vídeo, porque me parecía un documento bueno debido a que es contemporáneo. Estamos hablando de una conversión del año 2000, en la era de la información. Una persona tan famosa y que no supiera estas verdades del Evangelio. Pero dice Juan Luis Guerra que 2 valientes un día se atrevieron
a hablarle y a explicarle qué era lo que le estaba faltando, por qué su vida no tenía sentido. Y creo que es bueno que nosotros esta mañana tomemos fuerza en el Señor, recordemos nuestra responsabilidad, como estamos diciendo, ¿no? El Señor llama a un pueblo, Él se está eligiendo un pueblo a través de la historia, pero nosotros tenemos que responderle y a la vez los creyentes tenemos que ir hablando a la gente. ¿Por qué? Porque el testimonio personal es clave. Estamos en la era de la información y sin embargo en toda esta catarata de información que hay, la gente te puede escuchar a ti o me puede escuchar a mí, que le puedes llevar un testimonio personal por lo que Jesús ha hecho en ti, por lo que Él ha hecho en mí. Y por eso es que Pablo escribe aquí: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Él está recordando algo que el profeta Isaías había escrito. Y en su momento Isaías lo escribía de unos mensajeros que traían el mensaje de la libertad de la cautividad babilónica. Y entonces los judíos que escuchaban que había habido libertad del cautiverio de Babilonia se ponían contentos por esas noticias que traían los mensajeros. Y así es con el Evangelio. Y hasta dice que son hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Que los pies no son normalmente una parte del cuerpo donde podamos ver belleza, pero aquí, según la Escritura, nos dice que sí, ¿no? Aplicaciones. Hemos dicho que la salvación cristiana se encuentra en la voluntad soberana de Dios. Manuel ya nos introducía en esto, nos decía, eligió a Abraham en medio de todo un pueblo de caldeos, Abraham y a su familia, y de allí comenzó a formar un pueblo, nos ha dicho. Mira el vídeo de la semana pasada. A partir de allí elige a Isaac y después prefiere a Jacob y no a Esaú. Pero no obstante, cada una de las personas, porque yo después también me estuve estudiando un poco la situación de Esaú, y claro, o sea, hay una responsabilidad en por qué él rechazó el llamado de Yahvé. Míratelo, en Hebreos capítulo 12 se explica que él mismo rechazó ese llamado que Dios le había lanzado, le había dado, ¿no? Entonces hay una responsabilidad de responder al mensaje de Dios. Nos ha dicho aquí también que el Evangelio está al alcance de todas las personas, que no hay nadie que esté excluido de la oferta de salvación que Dios tiene para toda la gente. Dios es soberano, personas responsables. Estas verdades tienen que sostenerse mutuamente. Son una paradoja, como decíamos, pero eso no significa que sea ilógico y que no sea verdadero. Dios tiene el control soberano de toda la gente y por lo tanto tú y yo podemos dar testimonio a los demás de lo que ha hecho Él en nuestras vidas. Somos llamados a llevar un mensaje de esperanza, de salvación a los demás. Él es omnipotente, puede salvar, pero nosotros tenemos que interesarnos. ¿Te has interesado por tu familia que todavía no cree? Los compañeros del trabajo, que a veces los vemos que están agobiados, que están como ciegos, como sordos, ¿no? Somos nosotros llamados a llevarle una palabra de vida. Y esta actitud de Pablo, ¿no?, que se repite tanto en 9 como en 10, capítulo 9 como capítulo 10 de Romanos, donde él expresa esa necesidad que dice, hasta yo quisiera ser anatema, ¿no?, para que mis hermanos se salven. ¿Lo sentimos nosotros? Recordemos que nuestra responsabilidad y la soberana obra de Dios conjuntamente extienden el reino de Dios. Así que bueno, yo paro aquí.